Visto en el tema anterior las referencias relativas, ahora vamos a ver las mixtas de fila. Hacemos clic en la hoja de mixtas de fila y vamos a comprobar cómo trabajamos con las mixtas de fila. En este caso trataremos de hacer lo siguiente. Cuando estamos hablando de mixtas de fila, lo que se trata es de saber qué tenemos de bloquear. Por ejemplo, en este caso las filas sería bloquear lo que es el número de la fila, o sea, poniendo o anteponiendo al número de la fila en la fórmula el símbolo de dólar. Vamos a ver cómo lo haremos. En este caso hay un truco en el cual tenemos de saber dos cosas, que son dos preguntas que tenemos de tener claras a la hora de saber fijar una celda. Por ejemplo, aquí dice, para saber qué debemos fijar, nos debemos formular dos preguntas. Sabiendo que movemos filas o columnas, y entonces sabremos que si movemos filas, fijaremos filas. O sea, estamos en este proceso de mixtas. En este caso, el dólar tendrá de estar delante del número. Después tendremos la opción de preguntarnos si movemos columnas, o sea, tiramos hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos de fijar las columnas de esa celda. Ahora bien, también la otra pregunta que nos subyace es ¿qué celda se tiene de mover y cuál no? Entonces nos preguntamos, ¿qué celda o celdas no se moverán? O sea, que serán fijas cuando se copie la fórmula. Pues tendremos de tener en cuenta que en este caso, a diferencia de como hemos visto en el ejercicio anterior, que nosotros al arrastrar con el control de relleno para copiar la fórmula, nos salían todas porque esas fórmulas, vamos a verlo en el ejercicio, estaban en posición paralela. Ahora nos encontramos que en este caso hay una serie de números que estarán multiplicados por un descuento. O sea, que quiere decir que haremos el 10% del producto 1, producto 2, producto 3 y producto 4. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos ahora a hacer la fórmula, que es con el igual. Multiplicamos el primer producto por el tanto por ciento. Entonces hacemos intro y nos aparecerá que lo mismo que anteriormente eran el 10% de 100 son 10. Bien, en este caso, ¿qué problema habrá? Que si nosotros estiramos, dicho valor no es correcto, porque el 10% de 200 no es 0, ni el 10% de 300 es valor, ni el 10% de 400 son 40.000. Entonces aquí ha pasado alguna cosa que en este caso estamos viendo que no es correcto. Entonces vamos a ver las fórmulas. Para ver las fórmulas tenemos de ir al siguiente concepto. Nos vamos a fórmulas y en este caso nos vamos a mostrar fórmulas. También tenemos el método abreviado de mostrar fórmulas con control más la comilla. Entonces mostramos fórmulas y vemos que en este caso estamos multiplicando B5, B6, B7 y B8, que son 100, 200, 300 y 400, por la celda B2, pero en el caso, como hemos explicado anteriormente, cuando nosotros bajamos filas, Excel baja filas, con lo cual vemos que es B2 por B3 por B4 y B5, con lo cual este número baja también considerablemente conforme nosotros vamos bajando las filas en la fórmula. Tenemos de tener en cuenta que entonces vamos a ver que en este caso el número fijo sería el B2 para todas ellas, o sea, B5 por B2, B6 por B2, B7 por B2 y B8 por B2. Fijaros que siempre es B porque no nos hemos movido columnas y tenemos de tener en cuenta que lo único que tenemos de hacer es ahora siempre que sea la fila 2 la que esté bloqueada. Volvemos a desbloquear lo de mostrar fórmulas y en este caso, como os lo he explicado, sería una función teórica, en este caso, sabiendo que hemos movido las filas. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo mediante
estas dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué movemos? ¿Filas o columnas? Y en este caso estamos condenados a decirle filas, porque en este caso estamos estirando hacia abajo, filas. Entonces, si movemos filas, fijamos filas. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué celda es la fija? Entonces, en este caso, la función que hay aquí está multiplicando este número por este. La fija será el 10% porque este 10% tiene que multiplicar tanto a esta, como a esta, como a este, como a esta. Entonces, la fija siempre será el B2. Entonces, en este caso, nos situamos en la fórmula y en este caso tenemos de fijar el B2. En este caso hemos dicho que eran filas, con lo cual el modelo a seguir sería este, que es poner el símbolo de dólar delante del número. Para hacerlo basta con colocarnos en medio, al lado o en el otro lado, o bien seleccionar la celda, en este caso nos pondremos en medio, y entonces la tecla de función F4 sería para modificar estas referencias. En este caso tendríamos de pulsar tantas veces F4, o sea, una, que estaríamos en esta opción, que serían absolutas, y dos, para tener el símbolo delante del 2 para bloquear la fila. Ya lo tenemos, entonces hacemos intro, seleccionamos la celda y ya podemos estirar para que nos salgan todos los resultados. Habéis visto que tenemos los resultados correctamente, y si ahora vamos bajando la fórmula será B5 por B2, B6 por B2, B7 por B2 y B8 por B2. Con esto ya hemos terminado esta lección sobre las referencias mixtas de fila.